tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí. Bueno, como poneros cómodas, ¿vale? En esta... Me he visto tan alta que digo... Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Damos fe, damos fe, damos fe. ¿Ahora? Sí. ¿Hola? No, no. Te oímos por este. Perfecto, no hay problema. Que se oye bien, ¿eh? Sí, Con sí, este. sí. Bueno, pues... Bueno, recomenzamos. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia a esta primera sesión de la cuarta edición del ciclo Mujeres Creadoras. Un ciclo coordinado por Vicky Calavia, a la que agradezco su trabajo. Vicky Calavia es conocida en el mundo del cine, es documentalista, directora de documentales, experta en cine. Bueno, tiene tan extenso currículum, ¿no? Documentalista también, donde pone en valor y reconoce a mujeres importantes aragonesas como María Moliner, entre otras. Pues bueno, todo este recorrido que ha llevado este documental, ¿no? También, como no, colabora con distintas actividades con el Servicio de Mujer e Igualdad. Y también me acompaña María Jesús Lorente, que evidentemente nos abre en esta primera sesión de esta cuarta edición del ciclo Mujeres Creadoras. Es un ciclo que nace en 2023 como un espacio de encuentro, reflexión y visibilización del talento femenino en el ámbito de la creación contemporánea. Desde la primera edición, ya por el año 2023, este ciclo se concibe como una propuesta plural comprometida con la difusión de las trayectorias profesionales de mujeres que a través de distintas disciplinas han contribuido pues, de manera decisiva a enriquecer el panorama cultural, artístico y creativo de nuestro país. En esta cuarta edición, este ciclo ya reafirma su vocación de continuidad y crecimiento. El emprendimiento, con la voz, con la experiencia, con su trayectoria profesional de María Jesús Lorente, la literatura, el cine, las artes plásticas, el teatro y la televisión se van a dar cita a través de voces tan relevantes como María Jesús Lorente, que está aquí, Luz Gabás, Pilar Palomero, Nina Vila y Marisol Aznar. Yo agradezco vuestra asistencia. Os emplazo a las distintas sesiones de este ciclo, que serán una vez a los últimos miércoles aproximadamente, por situarnos del mes de febrero, marzo, abril y mayo. Y ya pues dejo lo más importante de esta sesión, este diálogo con Vicky y con María Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, yo, si podéis darme el micro de mano, lo prefiero. ¿No va? ¿Es imposible? Vale, pues hablaré aquí. Bueno, sí, tienes buena voz, nos acercamos. Nos acercamos. Bueno, pues buenas tardes. Pues es un placer presentar a María Jesús Lorente, que inaugura este ciclo, como decía Ana Gaspar. Muchas gracias al Servicio de Igualdad, a la Casa de la Mujer, a María Noros, a Ana Gaspar y a todo su equipo. Y en estas ediciones hemos hablado de mujeres relacionadas con el hecho cultural. Muchas de ellas precisamente creadoras de empresas pequeñas, medianas o grandes, y además con diferentes figuras de autónomas, SLs, etcétera. Y entonces, ¿qué sería del hecho cultural sin el emprendimiento? Evidentemente, María Jesús Lorente es una voz propia destacada y un referente, aunque a ella le cueste verse como referente. Y precisamente es una de las emprendedoras, digamos, top de Aragón y de España, y alguien
de quien voy a tratar de resumir su trayectoria, que es muy complicado, y luego iremos hablando con ella de todo lo que ha hecho, lo que ha emprendido, lo que ha creado, lo que ha levantado, lo que sigue sosteniendo, que es además la otra gran, digamos, el otro gran obstáculo, sostener las cosas que uno empieza, ¿no? Bueno, pues María Jesús Lorente es consejera delegada del Grupo BIOC, presidenta, luego veremos qué es el Grupo BIOC, presidenta de CEPIME Aragón y Zaragoza y expresidenta de ARAME, la que fue pues, durante también muchos años, vocal de las cámaras de comercio de Zaragoza. Es licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, es experta en responsabilidad social por la Universidad de Zaragoza, UNIZAR, y hizo el máster de prevención de riesgos laborales también en el ITA, Instituto Tecnológico de Aragón. Decidió emprender en el sector de la biotecnología, que es un sector muy interesante, pero que hay que comprenderlo bien, ¿no? Sí, igual nos queda un poco lejano, ahora nos explicará María Jesús. Os lo cuento. Y creó la empresa Biognostic. Sí, el nombre también. Entre sus reconocimientos múltiples obtuvo el concurso IDEA en la categoría Empresa, el premio al compromiso empresarial que otorga el Instituto Aragonés de la Mujer, ha sido pregonera de las Fiestas del Pilar, que es un gran reconocimiento además para todos nosotros. El mejor. Sí. Fue reconocimiento a la formación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, madrina de una de las promociones de CESTE, nominada Mujer Top 100 de España, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, que es muy modesta, me ha mandado una cosa muy resumida, pero ahora vamos a profundizar un poquito y hablar en esta charla con María Jesús. Al término, bueno, pues abriremos al público que habéis venido para que comentéis con María Jesús lo que consideréis. Y vamos a ir viendo en las pantallas una serie de hitos de toda su trayectoria, empezando pues, por el principio del todo, pero antes de empezar por ese principio que ilustran estas fotografías, que agradecemos a Nuria Pamplona todo su trabajo para ello, vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento a María Jesús Lorente se le ocurre que esto de crear, emprender, dirigir, formar equipos, saber llevarlos y que tenga una continuidad y un concepto en lo que se hace, en qué momento piensas que para ti es una opción vital, una opción empresarial y una opción personal y laboral? Pues mira, Vicky, yo creo que todo ocurre cuando yo soy pequeña, cuando soy una niña. Soy la mayor de 5 hermanos, que es el primogénito, en este caso es la primogénita. ¿Hombres? Marca. Y luego detrás todos chicos y luego una chica. Entonces, a mí me gustaba organizar, ordenar, mandar, controlar, controller, product manager, lo era todo, ¿no? Y de hecho en mi casa pues me llamaban mandona. Entonces mis hermanos, ya está María Jesús mandando, ya está María Jesús mandando. Y yo lo que tenía, a mí eso, cuando luego me han preguntado, ¿a ti te molestaba? Y yo decía, no, sí, yo estaba encantada. Yo estaba encantada de organizar, de ordenar, de que las cosas salieran, de hacer eventos, o sea, me encantaba. Claro, termino Derecho, como tú muy bien has dicho, y tenía que decidir. Y entonces, bueno, pues uno lo que decide es que entra a trabajar en una empresa. Me vine a Zaragoza y empecé a trabajar aquí en Zaragoza, además en una gran empresa, en construcciones y auxiliar de ferrocarriles, o sea, muy bien, en la dirección de recursos humanos. Y hay un momento en mi vida que en la empresa también mandaba. Pero claro, mandaba, pero tenía un consejo de administración por encima y tenía más jefes y tenía más directores. Y había un momento que dices, pues visto todo. O sea, a mí ya no había nada que me llamara la atención. Y dije, voy a probar en otro tipo de empresa. Voy a pasar del metal a una empresa como más creativa, a ver si esto mejora. Pero no mejoró, o sea, de hecho no mejoraba nunca. Y entonces yo dije, pues no, o sea, también es verdad que en ese momento con mi marido, con mi pareja, a él le pasaba lo mismo, en su empresa ya también había llegado al top y bueno, llega un momento que dices, ¿y ahora qué? Y entonces decidimos saltar por los aires sin paracaídas y montamos nuestro propio negocio, que no ha sido un camino de rosas, porque bueno, ahora es una empresa
que va bien, que es reconocida, todo lo que queráis, pero a mí cuando me dicen, ¡ay, qué suerte, ¿no? ¿Qué empresa más chula tenéis? Qué bien. Y digo, ¿y dónde estabas tú hace 30 años cuando yo iba pidiendo dinero y nadie me lo daba? Que eso también es la parte del emprendimiento, ¿no? Cuando me habéis preguntado antes. Entonces, sí que es cierto que yo, a través de mi propio negocio, de mi propia empresa, marqué las pautas de lo que yo ya desde pequeña sabía que quería. Cuando tú eres empresaria, siempre hay otro que te viene a decir algo. Pues si no es la administración, pues es el cliente, y si no el proveedor, y si no una institución pública, un organismo público. O sea, el control total y absoluto no lo llegas a tener, pero sí que tienes muchas satisfacciones. Y entonces, bueno, pues esa marimandona que iba por el pasillo de su casa achicharrando a sus hermanos, antes de que sus hermanos la achicharraran a ella, o sea, era un tema de supervivencia, que sigue igual, o sea, en eso ha cambiado un poco la vida y la sociedad, pues llegó un momento que dije, bueno, pues voy a ordenar todo y voy a llevar yo las riendas de mi propio negocio. Dejé de trabajar por cuenta ajena y pasé a trabajar por cuenta propia. Sí. Bueno, estamos viendo aquí al equipo. Sí. Está también tu esposo, tu hija, ¿no? Sí. Que también ha tomado el relevo. Sí. De eso sí que estamos muy contentos porque Javier y yo llevamos como pareja juntos, vamos a hacer 43 años, se dice pronto. Es un tema de estudio, o sea, yo también lo entiendo, que eso es para estudiar. Es un tema de estudio, sí. Y además, trabajando juntos. Y somos socios desde hace 36 años, entonces imaginaros el tema. Y sabemos separar muy bien los roles, ¿eh? O sea, yo cuando estamos trabajando. Y entonces, a muerte. O sea, es que yo no me acuerdo ni que es mi marido, o sea, cada uno a su faceta. Hubo un momento en el que teníamos que... o íbamos pensando ya en ir cerrando o traspasar, o porque nuestra hija vivía en Londres, Paula vivía en Londres. Y claro, yo decía, es que decirle a tu hijo que venga a tomar las riendas de tu negocio es muy complicado, Y bueno, los hados se alinearon y un verano vino Paula y nos dijo, tengo que hablar con vosotros. Y yo pensé, está embarazada. Cuando una hija te dice, tengo que hablar con vosotros, algo pasa. Y dije, está embarazada. Y nos dice, ¿qué os parecería si me vuelvo a Zaragoza a trabajar con vosotros? Y yo dije, ¿dónde está la cámara oculta? Aquí ha pasado algo. Y no, y entonces le dije, vale, pero a prueba. Es una decisión muy complicada. Trabajar en una empresa familiar, en Aragón, el 85% de las empresas somos empresas familiares. El 85%. El 85% de las empresas somos empresas familiares. Entonces, todos los días, desayunar, comer, cenar, y más el fin de semana, con la dichosa empresa encima de la mesa, pues eso, hay familias que no lo pueden soportar, ¿no? Y entonces, claro, a mí me daba mucho miedo y sí, la pusimos a prueba, le hice un contrato en prácticas tal cual, o sea, no os lo podéis imaginar. Y fue pasando las distintas etapas y hace unos 3 años teníamos que hacer una importante inversión y fue el punto de inflexión. O sea, ¿la hacemos porque hay relevo o no la hacemos porque no hay relevo? Claro. Y entonces dijo, me gusta el proyecto. Y bueno, por la potestad de la que había sido yo investida siendo la presidenta de la compañía, la nombré directora general. Bien. De becaria a directora general. De becaria a directora general. Ya llevaba más de 8 años trabajando en la empresa y conocía muy bien la empresa y la habíamos hecho desde debajo, se la había ganado. Y entonces, bueno, pues muy contentos porque la verdad es que ese tránsito, no muchas pymes pueden decir que lo han hecho. Y de hecho yo conozco muchas en nuestro territorio, incluso centenarias, que ahora están cerrando porque no hay relevo generacional. Entonces el relevo generacional es un tema muy, muy complicado y yo en eso pues hemos sido muy afortunados. Desde luego. Y la empresa que fundáis es Biognostic. Biognostic. Sí, no se nos ocurrió otro nombre. Biognostic. Sí. Mira que es difícil. Es difícil. Sí. Hombre, luego cuando lo explicas, cuéntanos. Primero, yo lo cuento. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Biognostic. Bueno,
Nosotros nos dedicamos al mundo de la biotecnología como dentro de nuestro holding ahora. Biognostic es la primera que ponemos en marcha y Bio ya da idea de lo que nos vamos a dedicar, es la biotecnología. Desde el punto de vista del marketing, poner el nombre a la empresa es muy complicado porque te puede arruinar la vida. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces no queríamos que fuera A ni que fuera a partir una L, una M, o sea, del alfabeto a partir de la E, F, ya siempre están en las posiciones de abajo. Claro, el alfabeto es A, B, C. Claro. ¿Vale? Entonces con B, pues B, bio, biote, ya estaba, bio, no sé qué, ya estaba, bio, todo, y no bio, no pegaba nada porque nos lo iban a escribir con V. Y bueno, Javier, mi otro 50%, es científico puro, o sea, no nos parecemos en nada, y entonces dijo Gnostic, y digo yo, el conocimiento, y digo, pero Javier, que hay que deletrear si es con K y que lo tenemos que deletrear. Dice, sí, biología y conocimiento, Biognostic, y entonces a mí me hizo gracia, pero luego las personas que nos han hecho... Tiene una raíz. Tiene una raíz, pero luego explicarlo, nos llaman de todo menos Biognostic, es muy difícil escribirlo, la K la convierten en una C, bueno, pasan muchísimas cosas, pero también eso hace marca. También claro, hace marca. Y también la gente quizás se fija más en el nombre y entonces en el significado de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos. O sea, ¿y a qué os dedicáis? Y entonces nos dedicamos, dentro de la biotecnología, que hay un campo espectacular, nos dedicamos a la investigación y puesta en marcha y producción de anticuerpos monoclonales. Y diréis, a ver, ¿todos habéis comprado los test del COVID? Pues eso es lo que hacemos. Eso es biotecnología. Vale. Coger a un bicho y decirle, a ver, bicho, ¿qué haces? Pues tengo el COVID, tengo la gripe A, estoy embarazada, tengo leishmaniasis, cualquier enfermedad. Bueno, pues nosotros lo que hacemos en el laboratorio con ratoncitos, a los que cuidamos muchísimo, eso también si quieres luego te lo explico. Sí, por favor. Pues entonces les extraemos una serie de líquidos con el monoclonal que nosotros hemos diseñado. El monoclonal es una célula que se llama monoclonal precisamente por eso, porque va a detectar una única enfermedad. Yo para un blister, lo que comprábamos en la farmacia para hacernos la prueba, eso se llama blister, entonces es monoclonal porque solamente va a detectar el COVID, o la gripe A, o el Zika, o el sarampión, o la úlcera de estómago, bueno, que además del COVID hacemos muchas más cosas. Y entonces, bueno, pues eso es la base de nuestro negocio, trabajar con los monoclonales y dar servicio pues, al resto del mundo. O sea, que estáis directamente relacionados, por un lado, con la medicina y la biología, y por otro también con las farmacéuticas. Sí, claro. Vale. Nosotros somos el embrión más básico de toda la farma, las biotecnológicas. No vendemos nunca directamente a los usuarios porque se vende a través de las distribuidoras y ahí entran ya las farmas. ¿Vale? Nosotros le vendemos el producto a la farma. Y nosotros no entramos, de momento, hay una empresa que es Certest en la que sí que estamos con vacunas, pero de momento no hemos entrado en el mundo medicina porque para eso necesitas otros permisos. O sea, para sacar un fármaco es otro nivel y otra vía de investigación que seguro que os suena cuando estábamos ensayando las vacunas del COVID, que decíamos los permisos de la FDA, de la Federación Internacional de Vacunas. Bueno, pues llevan otra línea de investigación, otro protocolo totalmente distinto. Para sacar una vacuna, la excepción fue el COVID. Por la pandemia en sí, pero una vacuna tarda para que le dé la FDA el permiso entre 25 y 40 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Claro, son procesos largos. Son procesos muy largos. Entonces nosotros lo que hacemos es con los monoclonales, trabajamos con monoclonales únicamente, también hay policlonales, pero no trabajamos. ¿Qué queremos? Investigar el Zika, el sarampión, la leishmaniasis, bueno, enfermedad, la gripe A, eso, y es efectivo solamente para esta situación. Entonces, nosotros lo que hacemos es estar como laboratorio de biotecnología que directamente vendemos a las grandes farmas. Vale. Ese es nuestro mercado. Y una de las últimas cosas que habéis hecho, creo, es empezar a investigar los procesos de Alzheimer
que me parece Sí. que además la prevención de los procesos de Alzheimer es súper importante. Cuéntanos un poco Bueno, cómo está funcionando sí. o en qué fase estáis. Bueno, ahí simplemente es que como estamos locos, porque cuando uno emprende y emprende en biotecnología y está pequeñito, pues o está mal de la cabeza o no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí que es un empeño personal ahí de Javier, ¿no? O sea, nosotros tenemos montado el laboratorio, tenemos los doctores, tenemos el personal técnico y, bueno, eso lleva su línea. Pero, bueno, está mal que yo lo diga, pero mi marido, como director, como científico, es uno de los mayores expertos que hay en Europa en cuanto a temas de monoclonales, ¿no? Y entonces se han estudiado muchas veces el Alzheimer como cura para tratar de... Pero es una vez que ya ha aparecido el Alzheimer, las curas que yo hago, ¿no? Y en eso están todas las farmas del mundo mundial trabajando. Nosotros no, nosotros queremos al estadio inicial, es decir, que nosotros pudiéramos darle con un monoclonal una tecla en el que el médico el neurólogo, por ejemplo, empezara a detectar que tú tienes ciertos comportamientos que indicarían que tienes o vas a padecer Alzheimer, pues que entonces te pudiéramos hacer esa aplicación para detectarte que tú tienes el Alzheimer. Luego hay que curarlo. Claro. O sea, ¿el Alzheimer tendrá cura? Claro que sí, claro que la va a tener. Claro que la va a tener. ¿El Alzheimer es una enfermedad que ha aparecido ahora? No, toda la vida. O sea, desde que la humanidad puso el pie, o sea, nos transformamos, mejor dicho, y nos convertimos en personas humanas, hemos padecido Alzheimer. ¿Qué ocurría? Que hace 1000 años uno llegaba a los 25 años, si llegaba... y no le daba tiempo a decir que había muerto de Alzheimer, porque antes le había pisado un mamut o le habían tirado una flecha. Igual que el cáncer. Igual que el cáncer, o sea, exactamente igual. Pero tenemos estudios en Egipto y en Grecia de médicos, igual que en todo el medio Asia, o sea, en Persia, estudios de medicina, que en Europa estábamos aquí, vamos, en pañales, y en Persia ya tenían unos médicos impresionantes haciendo operaciones y ya veían que cuando el cadáver, porque los abrían, no como los cristianos que lo teníamos prohibido, pues ellos abrían el cadáver y veían el cerebro y veían que había cortocircuitos. Fíjate. Y los tenemos documentados. Fíjate. Igual que operaban cáncer de mama en Derán, en Isfasis. O sea, hay datadas operaciones de cáncer de mama. Y cerebros abiertos donde se veía bueno, pues que había habido ahí un cortocircuito y que la persona había muerto por un cortocircuito. Claro. Lo estoy diciendo en plan un poco de andar por casa. Sí, te hemos entendido perfectamente. Claro, si me escuchara ahora un biólogo diría, ¿y esta mujer? Bueno, pero a mí me gusta explicarlo así porque yo creo que se entiende mucho, se entiende mucho mejor. Entonces, claro, el tema es que luego también es un error confundir el Alzheimer con personas mayores. No. No necesariamente. No necesariamente. ¿Vale? Muchas veces las personas mayores lo que tienen son demencias y luego desarrollan demencias seniles más importantes y efectivamente Alzheimer. Pero tenemos casos de gente joven y tenemos casos de gente madura que tiene Alzheimer. ¿Vale? Entonces es una enfermedad silenciosa que está afectando a millones en todo el mundo. Y ya os digo que las farmas en esto, o sea, vacunas, medicinas, inyecciones, encontrar qué proteína es la que lo produce, hay 20.000 teorías y esto es una carrera contrarreloj. ¿Quién llega primero? Y ya no porque quien llegue primero, sino por dar en la tecla. Entonces, nosotros es un estado que no es de farma, sino que a un nivel de casero te dijeran en un hospital, creemos que esto es compatible con Alzheimer. ¿Por qué? Porque en este momento simplemente si la familia y el propio enfermo sabe que va a padecer Alzheimer, ya sabe cuáles son las consecuencias. Entonces, tenemos casos... hay esta actriz que se llama Elisa... Sí. Que hicieron un documental que ganó el Goya sobre eso ella. Es, ¿verdad? Le dijeron que iba a tener Alzheimer y entonces hizo un documental intentando recordar quién había sido ella y lo que había para que cuando ya entrara en una fase... Carmen Elías. Carmen Elías. Para que cuando entraran en una... Yo lo recomiendo, es un documental precioso, precioso. Sí. Y entonces, bueno, lo cuenta para decir, dentro de nada no voy a conocer a mi familia. Entonces, y luego hay una carga social en los enfermos de Alzheimer muy importante, porque sí que es verdad
que el Estado y las comunidades autónomas no pueden absorber todos los cuidados de los enfermos de Alzheimer y recae sobre las familias. Así que es verdaderamente una carga, una enfermedad que representa una carga social muy, muy, muy importante. Y como no teníamos nada que hacer, pues hemos dicho, pues venga, nosotros también a investigar. Pues vamos a ello. Bueno, pues a mí me parece una gran noticia que lo estéis investigando. Sí, desde luego sí. Para la sociedad lo es. Tenemos ese empeño, sí. Y para la salud. Y claro, está claro que vuestra empresa es especial y que es distinta. Y está claro que María Jesús tiene dotes de líder nata, la estáis viendo. Mandona. El hecho de ser mandona, ordenada, todas estas cualidades la han llevado hasta aquí. Me acuerdo que nos conocimos en Aragón Televisión. Sí. Ella ha sido, no sé si sigue siendo tertuliana. Ahora soy tertuliana, pero más de la radio. La radio es que la tele ahora, como cambiaron los programas y te hacen por la mañana, entonces claro, ya toda la mañana no puedes estar ahí. Claro. Sí. Porque María Jesús, además de su empresa, es una multitasking total. Una mujer del Renacimiento, podríamos decir. Me encantó cuando me lo dijiste. Sí, me identifico con el Renacimiento. Totalmente, lo eres. Porque abarcas muchas cosas diferentes. Me gusta. Sí. Pues ala, adjudicado. Sí. De hecho, el arte del Cinquecento en Italia me vuelve loca. Y entonces dije, mira, Cinquecento, Renacimiento. Ahí va. No sé por qué no me ha pasado la imagen ahora. Perdón, que te quería poner en la tele. Algo ha pasado aquí, que me dice que si descartamos la imagen, no. Ya está descargada. Algo ha pasado. Bueno, ya, mientras nos apañan, gracias. Sí. Bueno, y en ese momento en el que eres tertuliana y además eran unos programas donde opinabais de muchísimas cosas. Como los tertulianos, que no tenemos conocimiento. No, pero que era con sentido y entretenido las dos cosas. Sí. Gracias. Recuerdo que yo pasé por allí y nos conocimos. También pasó Gaizka Orresti con su Goya primero, que le tenemos aquí ahora en una foto que vamos a ver. Es que no sé por qué no nos deja. Estaba, que yo la he visto. Aquí os tenemos, con el Goya. Es el primer Goya de Gaizka. Sí. Y que es por abstenerse a agencias, el cortometraje con Asunción Balaguer. Es verdad. Que está rodado en el barrio de San Pablo, precisamente, de una anciana que alquila su casa, pero que en realidad no la quiere alquilar, sino que quiere tener gente con la que conversar porque está muy sola. Es increíble, increíble. Es muy bonito. Muy bonito. Y yo aquí conozco a María Jesús y ella me cuenta que es la presidenta de Arame, que es una asociación de mujeres empresarias de Aragón, fantástica, que ha ido creciendo con los años, que ha tenido una actividad muy interesante para pequeñas, medianas y grandes empresas. Y incluso me dice, hazte de Arame. Y me hice de Arame. Yo vi el potencial de Vicky. Con un premio estupendo. Y yo pensaba, ¿yo qué hago en un sitio de mujeres empresarias y me dedico al cine y a estas cosas de la gestión cultural? Entonces me gustaría que nos explicaras qué es Arame, cómo nace y por qué acoge a personas tan diversas que no tenemos en principio nada que ver como empresarias, pero emprender quizás lo asociamos siempre con tener una empresa, ¿no? Que sea, digamos, algo industrial. Y sin embargo es muchas más cosas lo que es el emprendimiento. ¿Y quién mejor que tú para explicarnos todo esto? Pues fíjate, Vicky, tienes toda la razón. La gente se cree que el mundo de la cultura, arte, cultura, pintura, artes escénicas, todo lo que queráis, no es empresa. Y es industria cultural. Y como tal está catalogada como industria cultural. En Aragón representa el 3% del PIB. Trabajan un montón de personas. O sea, estamos hablando de más de 5.000 personas sin estacionalidad, o sea, desestacionalizadas. Luego ya cuando hay rodajes, cuando hay producciones, cuando está... Pues imaginaros, se llega a las 15.000 personas. Eso es una industria. Y además desde CEPIME luchamos porque se vea como una industria, el teatro, el cine, todo, centros culturales, me da igual, porque tú estás aportando con el IVA, con el IRPF y con el impuesto de sociedades, tú estás aportando el valor a la sociedad.
Entonces no es gente que vais por una línea y los demás vamos por otra. Y yo por eso te decía, Vicky, tienes que estar en Arame. O sea, ¿por qué? Porque uno piensa en una asociación como algo muy sectorial. Metal, textil, el mueble, la biotecnología, las bios. Pero no, luego hay unas cuantas asociaciones que las denominamos multisectoriales. CEPIM es una multisectorial, aquí entramos todos. ¿Y cuál es el valor de Arame? Pues mira, el valor de Arame es que se crea en el año 89 como una asociación de género. ¿Y por qué? Pues porque, como decían sus fundadoras, intentaban entrar en las organizaciones empresariales al uso y les decían que como eran mujeres, pues que ni se tenían que sentar en el comité. Tal cual os lo cuento, ¿eh? O sea, las rechazaban de pleno. Y entonces, claro, dijeron, ¿sí? Pues nosotras una. Y entonces se crean en Madrid, en Barcelona, o sea, igual que Arame hay en toda España. Y además luego están englobadas en una federación. Claro, pasa el tiempo, la sociedad va evolucionando, pero yo entro en Arame como presidenta en el 2008 y yo me acuerdo de la primera o segunda entrevista que me hicieron y ¿cuál es el objetivo de Arame? Y yo dije, que desaparezca. Y entonces me estaba haciendo la entrevista una periodista de Televisión Española y se acaba de entrar y digo, sí, pero si yo trabajo bien, ¿será que una asociación de género no se necesita? Eso sería lo ideal, claro. Porque todo el mundo, tú tienes una asociación que es de arte y tú tienes otra asociación que es de cine y el otro tiene una asociación que es la otra de comercio, es decir, que estamos en una multisectorial. Bueno, pues del año 2008 al 26, no solamente no es que haya desaparecido, sino que se ha rejuvenecido, se ha ampliado, ha crecido y necesita estar ahí. Necesita estar ahí, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Si las mujeres no ocupamos un espacio, no va a venir nadie a decir que lo ocupemos. Nadie. Es más, si no lo ocupamos, no os preocupéis que ya lo ocupará otro. Eso también os lo digo. Entonces, o sea, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que defender pues el liderazgo femenino, tenemos que defender que en los foros de debate haya presencia femenina, porque tiene que haber perspectiva de género, tiene que haberla. Yo hace un año, no creo que llegara más de un año, hablando con un diseñador industrial, me decía, tenemos un problema ahora en muchas empresas y de distintos sectores, incluido el del motor, el del automóvil. Ay, cuéntame, esto me interesa. Dice, como no tenemos mujeres diseñadoras, cuando se diseña desde la perspectiva masculina para el hombre, sin tener en cuenta ni la realidad física ni estructural de la mujer. Y eso pasa en los coches, pasa en los autobuses cuando nos vamos a agarrar. ¿Llegáis? Yo por si acaso. Las ciudades están diseñadas con bordillos, porque no hay un señor que lleve no había un señor que llevaba el carrito del niño, ni de la compra. Porque las ciudades tampoco estaban diseñadas con perspectiva de género. Pero me voy a la biotecnología, me voy a la farma. Entonces, además es un estudio que se hace en Zaragoza de dos mujeres, dos médicas científicas. Y empiezan a evaluar datos y en el clínico aquí en Zaragoza y ven, pues oye, las mujeres no tienen infartos. Mira. ¿Y cómo que no tienen infartos? Pues será que no tienen infartos. Bueno, pues ¿sabéis cuál era el problema de por qué las mujeres estadísticamente no teníamos infartos? Porque cuando llegamos al médico de cabecera no nos evalúa como un infarto, porque nos da de otra manera distinta a los hombres. Entonces, en la Facultad de Medicina estudian el infarto desde la perspectiva de hombre, de cómo le da a un hombre un infarto, no de cómo nos da a nosotras, que nos da de otra manera. Anda, mira, qué interesante esto. Sí. Pues eso es estudiar una patología desde la perspectiva de género. Una medicina estaban hechas con los estudios en hombres, porque eran los voluntarios y a quienes daban la medicina.
como les había ido bien a los hombres, pues ya nos iría bien a nosotras, ¿no? Pues mira, no, porque biológicamente un hombre y una mujer nos parecemos como un huevo y una castaña, o sea, no somos para nada iguales. Entonces lo que le va bien a un hombre y al cuerpo de un hombre, pues no le va a la mujer y, por ejemplo, al aparato reproductor de la mujer. Claro, los procesos hormonales de la Claro, mujer, o sea, claro. es que no tiene nada que ver. Entonces, por eso es tan importante esa perspectiva de género. Cuando nosotros estamos hablando, imaginaros, pues del corredor del eje cantábrico mediterráneo, tú dices, una mesa entera, como digo yo, de corbatas, ¿no? Y dices, pues a lo mejor tiene que haber una perspectiva también femenina que diga, que dé su visión y que ponga, bueno, su cierta, la visión que tiene, pues si en una reunión donde todo el mundo, lo que prima es la velocidad, pues a lo mejor una mujer diría, hombre, pues primaría la seguridad, porque esa es la respuesta hormonal de una mujer, que va a primar frente a la velocidad la seguridad. Te iba a decir velocidad frente a seguridad, seguramente claro, era la respuesta. Era la respuesta. Sí. Y, pero fijaros hasta dónde llega este tema, que cuando se empiezan a hacer trabajos con la IA, Google hace un proyecto para Estados Unidos para procesos de selección de las multinacionales y lo hace con los trabajadores que tienen Google para trabajando con la IA. Y cuando ya ha pasado un año, empiezan a ver que en los procesos de selección no ha entrado ninguna mujer. ¿Qué ha pasado? Pues lo hacía la IA. Lo hacían 25 ingenieros, todos hombres. Los datos que han metido dentro de la IA tenían perspectiva masculina, una perspectiva sesgada. Claro, y la IA está entrenada. Y la guía está entrenada por una cabeza masculina. Por eso es tan importante que las mujeres estudien las carreras que denominamos STEM. Ciencias, tecnología, matemáticas, física, química, porque son carreras en las que no hay mujeres y se necesitan para que esto se diluya, para que entren desde el diseño industrial, en la IA, en la biotecnología, en la farma, en la medicina, de género para que esa perspectiva, o en la arquitectura, para que esa perspectiva de género entre dentro de la sociedad. De forma transversal y natural. Y natural, exactamente. Exacto. Y evidentemente a lo largo de toda tu trayectoria, esa perspectiva de género que tú has implementado que en la empresa, en las asociaciones, en todos los lugares donde estás, evidentemente te habrá costado también un tiempo, te habrá costado esfuerzos, te habrá costado disgustos y te habrá costado anécdotas también, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que como nos dieras algunas pinceladas de cuáles son esos obstáculos desde lo más sutil a lo más claro que te has ido encontrando respecto a tu propia asociaciones, en federaciones, etc. Pues fíjate, yo el primero, y por eso lo recuerdo, lo tuve en la primera empresa en la que trabajé, como os digo. Yo llego y soy la única, no habían contratado nunca una directiva. Había 2 secretarias y una administrativa en una empresa de 1.600 trabajadores. Y estaba yo llego con 24 años. Y entonces, digo, me ponen en un despacho, me venía la gente a ver, porque yo era como un mono, o sea, era una atracción de feria. Me decían, buah, ¿de dónde ha salido esta mujer? Y claro, yo digo, joder, media mañana me estaba haciendo pis. No había cuarto de baño para mí. No había cuarto de baño. ¿Eran solo aseos masculinos? Claro. Buah. Y, bueno, era una empresa muy jerarquizada y entonces las 2 secretarias y la administrativa y la de recepción tenían un cuarto de baño pasando la fábrica y bueno, era un cuarto de baño para ellas. Pero claro, yo era directiva y entonces claro, yo no me podía, con 24 años tenía que llamar de usted a todo el mundo. Y entonces yo haciéndome pis tenía que salir a la calle, irme a un bar, hacer pis y volver. Y entonces me dice una de las personas, oye, toma la llave, las capas, porque a todo esto había que hacer un proyecto, ver dónde se ponía el cuarto de baño, bueno, pues, es que no os lo podéis imaginar, y yo mientras tanto, porque me estaba haciendo pis. Y entonces pues yo utilicé el baño de las chicas y luego ya a los 3, 4 meses pues ya inauguramos mi baño. Y les di yo la llave del mío que era mejor.
y entonces así ya no tenían que atravesar Todo todos los pasillos y podían estar con el mío. Y luego... Fíjate qué anécdota más tonta, pero más relevante, ¿no? También. Es que, claro que se te quitan las ganas, ¿no? Porque dices, oye, ¿yo cómo seguiría trabajando ahí? Luego me lo pregunto y digo, yo estas cosas no me afectan, ¿no? Pero te van calando. Luego, por ejemplo, claro, yo estaba de subdirectora, ¿no? Y de recursos humanos. Y llamaba por teléfono a la administración, por ejemplo. Y me decían, ¿con quién hablamos? Pues con María Jesús Lorente. Ah, ¿es usted la secretaria de...? Y tú, no. Eso es un clásico. Soy yo, ¿vale? Bueno, pues eso es del año 86. Estamos en el 2026. Y a mí y a mi hija tiene ahora 35 años, 34 para 35, nos ven aparecer y piensan que detrás tiene que venir el jefe y que nosotras somos, pues, yo qué sé, las mandadas de la empresa, ¿no? Y sí, he hecho cosas como, por ejemplo, el del banco. O sea, yo soy la presidenta del grupo y tengo los poderes de toda la empresa. Y entonces venir el del banco y, ¡ay, Javier, firma! Y hace Javier, ¡buah! Joder, tío, no sé cómo decírtelo. Digo, pero lo has cagado. Y el otro, ¿qué pasa? Y dice, que me has puesto a mí a firmar. Sí. La jefa, hombre, que dará lo mismo. Y a ti a lo mejor, a mí no. Vuélvete al banco y haz los papeles. Hombre, que estáis los dos. No. Entonces, sí que es verdad. Tener una pareja con perspectiva de género ayuda mucho. Buah, eso te iba a decir. O sea, yo tengo compañía, no tengo al enemigo en casa, tengo compañía. Pero sobre todo, sí que es verdad que ni cuando era pequeña pasaba todo esto. O sea, quiero decir que cuando veía que se me había de alguna manera atacado o ido contra mis intereses, o yo notaba que había algún tipo, porque cuando eres pequeña tampoco lo puedes, no, o sea, es que me revolvía. Y eso luego lo contaba a mi madre, decía, madre mía, por favor. Y luego en la universidad me pasaba igual, cuando veía algo que a mi compañero le han hecho esto y a mí esto, hombre, y nunca, y dices, hombre, por agotamiento, ríndete, pues no. No me he rendido nunca, ni me pienso rendir. Entonces, sí que es verdad. Y luego, por ejemplo, cuando me presenté a CEPIME, a las elecciones de CEPIME Aragón, ahí, bueno, me lanzaron dagas, cuchillos... La competencia... Me lanzaron, claro, de todo. O sea, sí. No podían soportar que fuera yo la próxima presidenta. Y fueron un proceso electoral... que ríete tú de las elecciones políticas. O sea, no. O sea, las empresas son peores. Sí. No. Bueno, de violencia, de hostigamiento, de violencia. Sí. Yo a lo mejor alguna vez escribo un libro. O hacemos un documental. Vicky. Venga, hacemos un documental. Es un gran tema. No. O sea, un tema tremendo. Luego tengo que decirlo que cuando ya gané... Luego el 98% de las personas que me atacaron me vinieron a pedir perdón. Y lo cortés no quita lo valiente y perfecto, ¿vale? O sea, ya está. Pero sí, o sea, es ejercer una violencia civilina. Pasiva también, ¿no? Comentarios, vejaciones... no poner en valor lo que tú haces. Por ejemplo, para las elecciones ahora de Huesca se presenta por fin una mujer, Avelina. Afortunadamente el otro candidato ya ha dicho que no y va a ser por aclamación. Y cuando se retira el otro candidato, es una frase que os digo, por eso es que son matices, ¿no? Lo que hablábamos de micromachismos. Hay una frase que dice, bueno, en realidad todo esto hay que ponerlo en contexto, dice, porque ella es la presidenta de Arame en Huesca, de AMEPU, ¿vale? Avelina. Y entonces lo que le ha venido a decir es que cómo puede presentarse una mujer que preside una asociación de género y esa asociación de género tiene el mismo valor que la construcción o el transporte. Ah, mira, qué bien. Bien, ¿no? Entonces tú dices... ¿Que estamos en 2026? Sí, pues estamos así. Seguimos.
Así, para bingo, seguimos para bingo. Por eso hay que seguir Sí, peleando, hay que ¿no? seguir peleando. Que es Sí, exacto. lo que haces, ¿no? Sí, o sea, yo además hay desde una... tu posición. Cuando me preguntan, ¿pero por qué te metes en estos fregados? Porque yo en mi empresa estaría... Bueno, igual me aburría, también es verdad. Digo, ¿por qué? Digo, porque mira, a mí lo que no me gusta, lo intento transformar. Lo que no me gusta, lo intento transformar. Si tú me convences en el camino de que la transformación tiene que ser de otra manera, lo hago de otra manera. Pero no me doy por vencida, de partida. A mí, por ejemplo, cuando entro en Arame, era un momento, entramos Marimar y yo juntas, y era un momento en que la asociación estaba pochita, eran personas muy mayores, bueno, pues yo creía en esa asociación. Marimar y yo habíamos estado, y entonces dijimos, venga, nos lanzamos, pues hay que lanzarse. Luego hay que asumir la responsabilidad, también es verdad. Y en Cepime, ¿por qué entro en Cepime? Porque yo creía que teníamos que cambiar la percepción que tiene la gente de las organizaciones empresariales. O sea, lo que no es normal es que una asociación empresarial en 47 años, vamos a hacer 50, hasta hace 3 años y medio, no hubiera ninguna mujer, ni presidenta, ni vicepresidenta, ni... La trayectoria era abrumadora masculina, ¿no? Totalmente, Sí. Totalmente. Y los comités masculinos, y los vicepresidentes masculinos, y todo masculino. Entonces dices, hombre, que las cosas se pueden hacer de otra manera. En todas esas reuniones, en esas largas mesas de corbatas que dices, ¿todavía es difícil hacerse oír? ¿Todavía es difícil hacerse escuchar? ¿Todavía es difícil que presten atención al discurso de una mujer? Me gustaría decirte que no, pero sí. Ese es el otro gran clásico. Sí, tienes que elevar la voz. Tienes que elevar la voz. Porque hay un prejuicio de salida. Y nosotros lo hemos ido corrigiendo. O sea, no tiene nada que ver el comité ejecutivo que yo tengo ahora con el que había en el 2012 cuando yo entré de vocal. Para que os hagáis una idea, en el 2012 todos los vocales del comité eran mayores de 78 años, no opinaban, y lo único que les preocupaba era dónde iban a comer, que les pusieran una copa de whisky y dónde se iban a tomar la copa de whisky. Ahora no. Te dice la gente, oye, pues ponlo a primera hora de la mañana que luego tengo que trabajar, no me lo pongas a las 4 que voy a por los niños, no me lo pongas a las 7 que juego al pádel. O sea, han cambiado las cosas. O sea, claro. No tiene nada que ver, afortunadamente. Pero eso es también porque hay una transformación, porque hay un liderazgo compartido que va cambiando las cosas. Tú por defecto y por rutina terminas haciendo las cosas de una manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que en eso ha cambiado todo mucho. Pero yo me acuerdo, este 2025 hubo elecciones en Cepime Nacional. Y había un candidato, que era el candidato que llevaba 8 años ya ahí, Gerardo Cuerva, y había una candidata, que era Ángela de Miguel, que era mujer y venía también de una asociación de Valladolid de mujeres empresarias y de tener un despacho importantísimo en Valladolid. Bueno, ¿no sabéis a nivel nacional el desprestigio y el descrédito que hubo? Que si era rubia, que si era la mujer que había puesto Garamendi, que si era iba a ser un títere a manos de COE. Otro clásico, las rubias tontas. Sí. Entonces, bueno, yo a veces ahora ya me aprovecho y digo que piensen que soy rubia y tonta, ¿no? Que, como el caballo de Troya. Una vez que esté dentro, sí, hay una frase que una persona, cuando yo entro en Cepime, Aragón, no en Cepime Nacional, cuando entro en Cepime Aragón, no como presidenta, sino en el transcurso de Zaragoza, yo pasé luego a ser presidenta de Cepime Aragón, y hubo una persona que se quejó en los medios de comunicación y dijo, es que María Jesús ha pasado de delfín a tiburón. Y dije, vamos bien. O sea, me veían como un delfín, amable, simpático, al que puedes acariciar, y ahora me ven como un tiburón. Me encanta. Ladran, pues cabalgamos, ¿no? Me encanta, exacto.
Y en Madrid igual, o sea, yo he tenido enfrentamientos y una de las cosas que me pidió Ángela es: quiero contar contigo precisamente por eso, porque no te callas. Y recuerdo que hubo un grupo de personas que en Madrid dijeron: esta es Agustina de Aragón. Y yo dije: pero se pensarán que eso es un insulto, si para mí es todo un honor. O sea, Agustina de Aragón para nosotros es una heroína que se enfrentó al ejército de los franceses. Entonces, que a mí me llamen Agustina de Aragón, chico, es que me encanta. O sea, que, en fin. Bueno, o sea, pues, claro, lo dirían en el sentido, viene a dinamitarnos. Eso es. Las bases. Eso es. Entonces, bueno, pues ese es el día a día. Luego tienes también cosas increíbles, conoces a gente estupenda. Yo he viajado y sigo viajando por todas las comarcas, me encuentro asociaciones impresionantes, empresas, gente con talento, gente que dices: pero bueno, pero ¿cómo hacemos esto aquí? O sea, esto hay que ponerlo en valor. A mí eso me vuelve loca. O sea, es que aquí tenemos un tejido empresarial que es una locura. Es una locura. Me gusta negociar, me gusta participar en el diálogo social, me gusta trabajar con los agentes sociales. Esa parte de ese trabajo que me da el estar representando a una institución me compensa con creces las 4 tonterías que están ahí. Bueno, pues ya está. Que hay que superarlas. Hay que superarlas, exacto. Con elegancia, como tú. Exacto. Gracias. Y como yo digo, no sé cuándo duerme María Jesús, pero es que además es tan conocida, tan popular y tan querida que en un momento dado pues es pregonera de las fiestas del Pilar, que yo creo que es algo para cualquier zaragozano muy, muy importante, muy emocionante. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo fue? Eso fue, pero de verdad que yo os lo voy a contar tal como fue, pero que es que no me lo podía creer. O sea, estoy un día en mi casa al mediodía, en julio, un calor en Zaragoza, julio, y me llama Fernando Ribares. Fernando Ribares estuvo en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, llevaba el tema de cultura y consejero. Además, que siempre me he llevado muy bien con él. Bueno, hola María Jesús, hola. ¿Puedes venir a las 5 de la tarde al ayuntamiento? Y digo: hombre, pues sí, vamos a prepararos un café, que quiere hablar el alcalde, era Pedro Santiesteve, con vosotros. Que quiere hablar con vosotras. Y yo: ¿qué? ¿Qué quiere hablar? Y dice: bueno, que te lo cuento, que os hemos propuesto a unas cuantas mujeres para ser pregoneras. Y yo digo: este es el teléfono roto, o sea, pregonera de Zaragoza, ¿yo qué? Y entonces cojo el coche, claro, no se lo digo a nadie, me dice Fernando que de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, que va a haber una rueda de prensa, no puedo decir nada, me cojo el coche, mordiéndome la lengua, como os podéis imaginar, y llego al ayuntamiento. Y entonces nos proponen a 6 mujeres de distintos ámbitos ser ese año las pregoneras. Si quieres las repasamos. Sí, mira, espera que no veo. De izquierda a derecha, Sagrario Saiz, periodista. Televisión Española en Aragón. Una pasada. Sí. Luego, María Jesús. Yo. Luego, el bebé la niña. La niña. No, Aramalikian, la niña. Aramalikian es Aramalikian. la niña. Sí. O sea, sus padres rumanos, ella rumana, pero esta la habían elegido ese año alcaldesa infantil. Y entonces por eso iba, porque era la alcaldesa infantil de ese año. Luego, Ludmila, que... Ludmila Mercerón, cantante, compositora cubana, bueno, la fuerza de la naturaleza. Porque... Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. No los del CSIC de Nueva York, sino el de aquí. Y bueno, María Jesús es una pasada, María Jesús Lázaro. Y de balonmano. Mira. Y de no sé qué diferentes disciplinas. Era eso, deporte, cultura, periodismo, científicas y empresarias, cada una de su padre y de su madre. Y luego nos aglutinó. Que no es lo mismo que un discurso que da una persona o que da una pareja. Entonces, bueno, cada una le dábamos un enfoque.
Y bueno, pero ya te digo, me da rabia no acordarme del nombre de esta niña. Bueno, Vanessa, me da mucha rabia, de verdad. ¿Y cómo fue esa experiencia en el Y entonces balcón la compartida? experiencia fue increíble. Yo es de las cosas más impresionantes que he vivido. Llegamos al balcón, bueno, llegamos al ayuntamiento y, bueno, ¿cómo nos íbamos a vestir? Era todo un proceso, ¿no? Entonces llegamos, unos días antes subimos al balcón para ver cómo íbamos, porque es un balcón muy estrechito. Casi otros ayuntamientos tienen unos balcones increíbles. El de Teruel es una pasada. Es estrechito porque todas las fotos sale todo el mundo agolpado siempre. No, está muy mal planteado desde el punto de vista fotográfico. Está claro. Entonces, ¿puede ser la niña que se llama Justina? Sí. Ay, eso sí, ¿ves? Gracias, Nuria. ¿Ves? Periodista. Muy bien. Gracias. Total, que nos íbamos mimetizando cómo íbamos a entrar, qué íbamos a hacer. Bueno, genial. Y llegamos al ayuntamiento y entonces estaba un capitán de la Guardia Civil y me acuerdo, yo pude entrar con Javier, con mi marido, con Paula, que había venido de Londres, y con Cristian, con mi yerno. Y cada uno podíamos llevar a 2 familiares, bueno, yo llevé 3, 2 o 3. Y entonces entramos y estaba la Plaza del Pilar vacía. Y me dice el capitán, nada, esto en 1 hora, aquí 30.000 personas, no os preocupéis, no llegarán ni a 30.000. Otras veces a 30.000 es lo máximo que hemos tenido. Hoy con vosotras ni 20.000. Yo, pues fenomenal, vamos a otra sala, nos ponen allí un aperitivo, tal, no sé qué. Mientras tanto se estaban entregando los premios de la ciudad, los premios del no sé qué. Nosotras repasando el guión, porque tú estabas a lo que estabas, a decir, por favor, que no haga el ridículo. Menuda responsabilidad. Por favor, que no haga el ridículo. Además, yo que no quería leer nada, me lo quería tener todo, que eran 10 líneas, pero que no quería fallar. Y entonces ya empezamos a hacernos fotos, bueno, ese es el día previo, la de Aran Marian es cuando estaba por ahí, bueno, le entregaban a él un reconocimiento. Ese año le habían dado a él el reconocimiento que se entrega en las fiestas del Pilar. Salimos a la plaza, yo digo, ¿cómo que 30.000? 85.000 personas. Récord. Buah. Y sí que hubo una cosa, porque nos dijeron, la gente grita, chilla, cuando salga el alcalde, eso sí, vamos, porque los de un signo, los del otro, no sé qué, no sé cuántos. Entre aplausos y pitidos, ¿no? Eso es. Bueno, pues la primera en hablar lo habíamos partido así. Primero hablé yo, luego habló María Jesús, y luego Amparo, y luego hablé yo. Luzmila y la niña, que fue la última en hablar. ¿Y la primera fue Sagrario? Sagrario, porque dijo Sagrario, como es periodista, bueno, una voz increíble, ya os acordáis de ella, ¿no? Sí. Y entonces dijo Sagrario, yo hago el speech la primera, que así os ayudo. Calmo, ¿vale? Sí que es verdad que el primero siempre se cayó todo el mundo. Eso también es inédito, ¿eh? Sí, se cayó todo el mundo. De hecho, lo estaba grabando el programa Aragón Televisión y entonces estaba al frente de esa grabación Fernando Ruiz, Fer, y bueno, me iba mandando un montón de fotos y me dice, porque ellos se ponen en una torre, los de televisión, a grabar, y me dice, ha sido increíble, hacía años que no veíamos un silencio cuando hablabais, porque la gente respetó a las mujeres que estábamos ahí. Luego terminamos de hablar y gritos, chillidos, pitidos, viva la madre de no sé quién y viva el abuelo de no sé cuántos, daba igual. Pero el momento ese, claro, esto lo explicas en Madrid y no lo entiende nadie. Nadie. O sea, para mí esto es tan importante. Luego yo se lo intentaba explicar a mis hermanos y decían, pero María Jesús, hija mía, ¿qué nos estás contando? Pregonera de las fiestas de Zaragoza, y le estás dando tanta importancia. Yo decía, lo que es relativizar las cosas, ¿no? Claro. Lo que para ti es tan emotivo, tan emocional, el reconocimiento de tu ciudad, que te han puesto en valor, porque yo no estaba ahí por ser María Jesús, yo estaba por ser empresaria y por estar en Arame, o sea, quiero decir que ni se me ocurrió en ningún momento pensar que era María Jesús Lorente, no, yo estaba por ser la presidenta de las mujeres empresarias representando a las autónomas y pequeñas
pequeñas empresas de Aragón, ¿no? Lo tenía muy claro y lo sigo teniendo muy claro. Pero claro, para mí era, vamos, un orgullo, no, lo siguiente, claro, lo honor, siguiente. ¿no? Susana Perte me regaló el vestido, Miriam Monterde una medalla de la Virgen del Pilar, o sea, las vicepresidentas y la gente de Arame regalándome cosas. Y claro, yo llego a Madrid como en una nube, para mí era impresionante todo lo que había ocurrido y tal, y mis hermanos, Dios mío, qué paleta eres, y yo decía, Dios mío de mi vida. No, pero claro, Terminó así el tema. O sea. Es el reconocimiento de tu tierra. Sí, pero que fuera del contexto, y sí, tú dices, sí, para mí ha sido un hito, o sea, tengo otros, claro, lógicamente, como he tenido unos batacazos increíbles, por supuesto, pero claro, yo decía, pues fíjate, a estos les da exactamente igual. Es un hito, damos fe. Gracias, gracias. Bueno, hemos hablado de muchas facetas de María Jesús, nos hemos dejado cosas. Si te parece, María Jesús, vamos a ir repasando también algunas cosas de las que no hemos hablado. Hemos hablado de tu vicepresidencia de Arame actual y de tu presidencia de Arame. Hemos hablado de tu presidencia de CEPIME Aragón y CEPIME Zaragoza, tu vicepresidencia de CEPIME Nacional, todos esos temas los hemos tocado. Pero también eres vicepresidenta del Consejo Económico y Social de Aragón. Cuéntanos qué es esto. Buah, esto además es un organismo que lo conoce muy poca gente. Y, a ver, en Aragón, además lo he dicho yo esta mañana en un encuentro que hemos tenido con algunos políticos, la comunidad autónoma de Aragón somos muy peculiares. No voy a decir que seamos como la tía Pecu esta de Irene de Grecia, no, que la llamaban la tía Pecu, pero somos peculiares, ¿vale? Y además un territorio histórico. Y eso se basa en que somos el territorio donde nace el compromiso de Caspe y donde somos fruto de los pactos, de la negociación y del diálogo. Y eso no ocurre en otros sitios de España. Entonces, el Consejo Económico y Social es un sitio donde nos sentamos la parte política, el gobierno de Aragón, la universidad y los agentes sociales más representativos. Y debatimos sobre lo que es la economía social y la economía de mercado, porque es lo que nos importa. Estudiamos qué va a ocurrir o qué impacto van a tener los centros de datos, con sus luces y sus sombras, y la parte positiva y la parte negativa. O estudiamos el impacto que va a tener la migración, o por qué necesitamos a los migrantes. Por favor, si es que, o sea, que me traigan más, ¿vale? O sea, que es que los necesitamos. Estudiamos el impacto que va a tener, pues, Mercosur, si es bueno o es malo. Todos los informes que se realizan dentro del Consejo Económico y Social de Aragón, del CESA, son consultivos, pero son importantes y hacen que luego las leyes en las Cortes salgan o no salgan. O sea, que tiene impacto en las decisiones de las Cortes de Aragón. Sí, sí. Igual que a nivel nacional, el CES, no el CESA, el Consejo Económico y Social, también es un órgano, igual que el nuestro, donde están la parte política y la parte institucional, y también emite informes y también luego llega a las Cortes, ¿vale? Lo que pasa es que con la fuerza, por eso decía que éramos un territorio muy peculiar. Nosotros somos un territorio muy peculiar porque no hay ningún otro Consejo Económico y Social en ninguna otra comunidad que tenga el arraigo y la fuerza que tiene el nuestro, y que firme los convenios que firma con el gobierno de turno, independientemente desde el momento de su creación, ni con los agentes sociales. De la misma manera que no hay ninguna otra comunidad, y yo lo pongo en valor, y además sé que a mis colegas en Madrid les da mucha envidia, no hay ninguna otra comunidad que afronte el diálogo social como lo afrontamos nosotros. El diálogo social en Aragón nace en el año 89, va a hacer 36 años, ha estado ininterrumpidamente activo y da lugar a que nosotros seamos una comunidad donde existe paz social. Entonces, claro, yo a esto le llamo el intangible. Cuando tú tienes salud, no te acuerdas de los médicos. Los tienes ahí. Y estudian y trabajan y preparan medicinas y tú dices, pues ahí estarán. Pero cuando te pones mala y te salvan, menos mal que están. Porque si no, estabas muerta. Pues los agentes sociales somos exactamente igual.
Somos un organismo, un ente necesario, que si no estuviéramos tendríamos que ser creados, y como además decimos, somos un intangible. ¿Cómo valoramos la paz social en Aragón? ¿Cómo valoramos que la gente venga e invierta? ¿Cómo valoramos que aquí no haya huelgas salvajes que interrumpan el comercio normal y la vida normal y social de la ciudad o de la comunidad autónoma? Pues eso es a través del diálogo social, de negociar, pactar, consensuar. Yo lo quiero traer esto ya aquí, y permíteme, Vicky, Sí. porque estando en un momento de elecciones, nosotros además vamos al Congreso, hablamos los 4, eso no significa que comisiones UGT, CEO y CEPIME estemos en todo de acuerdo. Nosotros buscamos los puntos de unión, los miramos en el CES, en el Consejo Económico Social, hablamos con el Gobierno, en lo que estamos de acuerdo lo aceleramos y en lo que no, negociáis también, rig y raca, seguimos negociando. Llegamos a acuerdos más tarde o más temprano. Nuestra labor está reconocida en el artículo 7 de la Constitución. No es que ha abierto alguien una puerta y ha dicho que os nombro agentes sociales, montarme el diálogo social. No. Los agentes sociales estamos reconocidos en el artículo 7 de la Constitución. Derechos fundamentales, título primero de la Constitución. ¿Sabéis quién está en el título 6 con la misma categoría que nosotros? Los partidos políticos. Mira. ¿Y sabéis quién está en el artículo 8 detrás de nosotros? Las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí, estos políticos... O sea, que tiene un peso específico en la sociedad innegable. Hombre, pone el artículo 7 que los agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicales, su misión es velar y proteger por los intereses de los colectivos que representan. Y para eso se les reconoce. Igual que los partidos políticos tienen que defender las estrategias políticas y sociales de la ciudad, y las Fuerzas Armadas, la ley y el orden del Estado. Artículos 6, 7 y 8. Estamos en la misma categoría. Entonces, claro, que a mí haya políticos que a nivel nacional y comunitario, comunidad autónoma, pongan en cuestión que tenemos que desaparecer. No, es que yo no quiero nada con los agentes sociales, no quiero nada de comisiones y UGT, y que son todos unas mafias. Y tú dices, hombre, pues igual voy a empezar yo a pedir también que desaparezcas tú. ¿No? Si tú quieres que desaparezca yo, estoy en el artículo 7, pues tú el artículo 6. Vamos seguidos. O sea, y entonces si va por orden, ordinalidad, pues tú el 6, el 7 y bueno, el 8 ya veremos, porque yo con el 8 ya no me voy a meter. Entonces, quiero decir que esto muchas veces la sociedad no lo conoce. No, eso te iba a decir, que creo que es importante informar de estas cosas. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te dicen, pero CEPIME, ¿para qué sirve? ¿Y una organización empresarial para qué sirve? Pues para defender tus intereses. Un sindicato, aunque desaparezca, total, no vale para nada. Pero cuando te despiden vas al sindicato, ¿verdad? Cuando te duele la muela vas al dentista. Pues cuando tú tienes una empresa y tienes problemas con la empresa y te están poniendo trabas y no sabes cómo salir de la empresa, ¿dónde tienes que ir? A una organización empresarial. Claro, los derechos de los trabajadores se han conseguido con sangre, sudor y lágrimas, y hay que mantener esos derechos y defenderlos. Sí. Claro. Y para las pymes pasa exactamente lo mismo. O sea, claro, todo el mundo piensa que una gran empresa. ¿Sabéis primero cuántas empresas hay en Aragón? Venga, ¿cuántas? hay? A ver, venga, ¿quién se atreve a dar una cifra? Una, venga. Empresas totales. Sí, autónomos, pymes, micropymes, grandes. ¿Cuántas os imagináis que hay? Venga. No sé, muchas. Muchas, ¿cuántas? 100, 500, 1000. Miles. 85.000. 85.000. 85.000. ¿Os dais cuenta Del peso que tienen. del peso que claro. tienen? Sí. ¿Sabéis cuántos trabajadores emplean esas 85.000 empresas? Dínoslo tú. 580.000. Es una cifra importantísima. Sí. 580.000. Sí.
acuerdo? Y somos 1.200.000 de población. A esos 580 le metes los 100.000 autónomos, da los 690 que tenemos ocupados. Sí. Ya está. Sí. Entonces, claro, y ahora os pregunto, ¿y sabéis cuántas tienen más de 250 trabajadores? Esas empresas que tienen tantos beneficios y que se llevan todo el dinero del mundo mundial, de esas 85.000, ¿sabéis cuántas son grandes empresas de más de 250 trabajadores? 130. Te iba a decir 100. Sí. 130. Claro, la mayoría son pequeñas. El 99,8% de las empresas tienen o 0 o entre 1 y 2 trabajadores. ¿De qué estamos hablando? Alguien las tiene que defender. Porque comercio libre, horarios los que me dé la gana, cambio y abro y cierro cuando te dé la gana. Competencia desleal. Competencia desleal. Pedir sin conocimiento, licencias y... Hombre, ¿quién defiende a las pequeñas? ¿Quién defiende al autónomo, a la micropyme, a la pequeña y mediana empresa? Pues tiene que ser una organización empresarial. Claro. Que defienda esos intereses. Ese es el cometido. Uno de los cometidos y el principal. O sea, velar por los intereses para que estas micropymes, que ese es nuestro tejido empresarial, no desaparezcan. No desaparezcan. Porque una empresa en un medio rural micro que cierra es una panadería, una frutería, un bar, un colegio, un taller. Claro. Y cuando algo en el medio rural o en un barrio desaparece, ¿qué se produce? El caos. Cuando el comercio y la empresa desaparece de nuestro entorno, ya no se genera riqueza. La gente va a otro sitio a vivir. Porque es como una cosa viene detrás. Cadena. Claro. Si yo ya no tengo un centro de trabajo al que acudir, pues me voy a otro pueblo, me voy a otro barrio, me voy a otra ciudad. ¿Sabéis qué pasa cuando en nuestras ciudades urbanas empiezan a cerrar en la misma calle tiendas? Que ya no hay luz en los escaparates, se genera más inseguridad en el barrio y el precio de la vivienda se devalúa. Pues en eso estamos trabajando. Muy interesante. Decía María Jesús, una de sus frases favoritas es: permanece atento al peligro y al caos, que justo lo acabas de nombrar, mientras no tengan todavía forma, y evítalos antes de que se presenten. Es estar atento, saber ver, ¿no? Qué retos, qué oportunidades, qué peligros, dónde está el caos, para después saber manejarlo y saber reordenar. Reordenar, exacto, sí. Yo además creo que todo es con olas, ¿no? O sea, no hay nada que sea lineal. En nuestras vidas no hay nada lineal. O erais igual hace 20 años, hace 30, hace 5, no. Siempre hay olas. Pero sí que es verdad que a mí eso es una frase que me acompaña y que me hizo reflexionar en su día, porque, fíjate, la saqué cuando estábamos con el COVID. ¿Quién se iba a esperar la pandemia? Vino de pronto. Entonces, esa fragilidad que tenemos en nuestra vida personal y en nuestra vida empresarial me hizo dudar y decir, fíjate que yo soy doña contingencias. Es verdad, pues si pasa esto, pues si pasa aquello, plan A, plan B, plan C. ¿Pero una pandemia? ¿La habíamos previsto una pandemia? No. Y en un momento se nos descolocó la vida. Bueno, pues en un momento tú tienes que volver a abrir la puerta, volver a trabajar, volver a coger un micrófono, volver a ponerte a escribir. Tienes que recuperarte. Tienes que recuperarte automáticamente. Entonces, ¿qué es bueno? Es bueno vivir el presente, por supuesto, decir te quiero a la gente que tienes alrededor, eso también ya lo hemos aprendido, que es muy importante decirle a la gente que la quieres y no maltratar a los que tienes alrededor. Pero piensa, si tengo una enfermedad, ¿hecho testamento? Pues yo he hecho testamento. Claro. ¿Tengo todo pagado? Si fallezco, ¿le dejo un marrón a mi hija? ¿Tengo hipoteca? ¿A cuántos tengo la hipoteca? ¿La puedo renegociar? ¿Cómo pago los seguros? ¿Tengo los seguros adecuados? Pues habrá que hacer una reflexión anual de
qué es lo que tengo, cuáles son mis necesidades y cuáles son mis contingencias. ¿Puedo hacer frente a pagarme una medicina cara? ¿No? ¿Ahorro? ¿No ahorro? ¿Cuánta gente, simplemente una familia, entre que alguien haya hecho un testamento y no lo haya hecho, es el caos más total y absoluto, y la prevención y el que esté todo arreglado? Fijaros la diferencia. ¿Sabéis cuánto cuesta hacer un testamento? No digo ya en tiempo, que no cuesta nada, ¿eh? ¿Sabéis cuánto cuesta? 50 euros, 80 y tantos euros. Que no llega a 100. Que no llega a 100. Que no llega. Y no, es que claro, tengo que pensar lo que tengo. Que no, que es muy generalista. O sea, vamos a ver, que si eres botín, hombre, pues ya tendrás que ir a Garrigues y te asesorarán para ver qué haces con el pacto sucesorio, ¿no? Pero que los mortales que estamos en esta sala, tú lo que tienes que decir es, pues no tengo hijos, pues tengo, pues en Aragón es un poco peculiar, ¿no? Porque tenemos el derecho foral, pero pues mira, esto se lo dejo a este, esto tal. Pero tú no tienes que nombrar la cama que heredaste de tu abuela a quién se la dejas. Si lo quieres hacer, sí, pero que no tienes que hacer una declaración de inventario en ese momento. Pero esa diferencia está en que una familia luego se siga hablando o dejen de hablarse. He puesto el ejemplo del testamento como podría haber puesto cualquier otro. Entonces, ¿por qué no utilizamos la prevención como herramienta? Porque no nos adelantamos a los acontecimientos. Esto es muy anglosajón. Nosotros somos muy mediterráneos y vivimos al día a día. Y vivimos más al día a día. Pero ¿tiene mi familia un sobre donde las contraseñas? Hay familias que no pueden dar de baja Facebook o LinkedIn porque no tienen las contraseñas cuando alguien fallece. Yo soy muy pragmática, ¿eh? O sea, estoy contando cosas. No, pero está muy bien. Y si estoy en mi empresa, ¿quién tiene además de mí, yo misma, mis claves para entrar porque voy a estar un mes ingresada en un hospital? Ah, no, lo llevo yo. Ah, entonces la gente no cobra las nóminas, porque como lo llevas tú todo, que yo he vivido esas realidades, o sea que luego hemos tenido, a mí me han pedido ayuda y he tenido que ayudar a determinadas pequeñas empresas a arreglar todas estas cosas. Entonces, pero a nivel personal, o sea, no tenemos por qué tener todos una empresa ni ser profesionales. A nivel personal, ¿cómo lo tengo? Simplemente, yo en agosto utilizo el mes de agosto, que es inhábil, y entonces el mes de agosto me voy a la playa, me bajo a la playa y con cuaderno. Yo soy muy tecnológica para todo, pero mis reflexiones a mí me gustan en cuaderno. Yo escribo con pluma y en cuaderno. Ah, sí, con pluma. Sí, a mí me gusta con pluma. Con pluma propia. Sí. Tengo una buena colección de plumas y a mí me inspira. Es más, cuando me atasco, tengo que empezar con papel y luego cuando ya tengo la idea, ya la puedo meter en el ordenador y ya le voy dictando en el ordenador. Entonces, yo me bajo a la playa, libro y agendé. Esto lo quiero cambiar, porque para mí el curso empieza el 1 de septiembre, pero puede ser para otro el 24 de junio, San Juan. O sea, quiero decir que... Pero saber quién soy, dónde quiero estar dentro de un año, dónde quiero estar dentro de 3, dónde quiero estar dentro de 5 y qué contingencias me pueden ocurrir. Si hay un accidente en mi casa, con mi dinero, ¿vale? Si no trabajo con mi pensión de viudedad, ¿vale? ¿Qué deudas tenemos? Es que hay gente que no sabe las deudas que tiene. Atención a esto, ¿eh? Hay gente que fallece una pareja y de repente descubre una vida B, o sea... Claro, eso ya también es peor, ¿no? Ya es más cinematográfico. Eso. Te lo estoy poniendo en bandeja. No, pero yo he tenido casos de decir, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ir con las velas desplegadas, por supuesto, pero con mi plan A, mi plan B y mi plan C. Es decir, el caos puede aparecer en cualquier momento. La vida es caos. Es que la vida es caos, es un caos. A mí me resultaría muy aburrido saber lo que me va a pasar ya dentro de un año, ¿eh? Claro. Sí. No sé mi mañana cómo empieza y cómo termina, pues imagínate tú. Pero aún así, yo creo que es necesario tener ciertas cosas evaluadas, analizadas, tener esa visión
que te permite tener más seguridad también. Luego, aun teniendo todo esto, luego no sabes lo que te puede salir, ¿eh? O sea que no es la varita mágica, pero bueno. Bueno, pues está claro que esa niña que iba organizando por los pasillos a sus hermanos y que la llamaban Los ponía en Mandona, orden, es una perfecta empresaria y una perfecta persona que todos querríamos tener en nuestras vidas para que nos ayudara a organizarlas antes de que viniera el caos. Como María Jesús se tiene que ir a entregar un premio al Ayuntamiento de Zaragoza ahora mismo, y ya creo que vamos justos, sí. Yo no sé si no creo que nos da tiempo a hablar con el público. Sí, pero sí. Lo que tú nos digas. Sí. Pues si queréis hacer alguna reflexión a María Jesús para antes de irnos. Aquí en Zaragoza es de las ciudades que tienen más grande superficie. De las empresas pequeñas, enseguida vas por los barrios, vamos, a mí me gusta mucho el urbanismo, me gusta ir por los barrios. Sí. Veo que hay muchísimos carteles que se cierran. Ese es un problema que nos estamos enfrentando ahora. Bueno, no sabes Madrid o Barcelona lo que tienen, sí. No. Sí. Afortunadamente luego se hizo una ley de grandes superficies donde va por habitantes y luego, si os dais cuenta, cada vez se ponen más lejos de los centros urbanos y radiales, precisamente por eso. Pero sí que es verdad que nosotros en este momento nos estamos enfrentando a que el comercio de proximidad no tiene relevo generacional y es muy difícil el traspaso. Y en eso estamos trabajando. Hay comercios muy interesantes y hay gente joven y no tan joven que simplemente por desconocimiento está pensando en montar algo y bueno, le ponemos en contacto y decimos, oye, mira, fulanito, menganita, están traspasando esto y a lo mejor te interesa. O sea, es decir, que no hay que ir a por nada nuevo, sino que ya me dan algo que significa traspasar. Pero sí que es verdad que estamos viendo cómo por falta de gente que quiera emprender y gente que no tiene ese relevo generacional, pues se está acabando con el pequeño comercio. Sí que también esa sería la sombra. Sí que también tengo que decir que nosotros en CEPIME tenemos una federación, que es FECOM, la Federación del Comercio de Aragón, que para que os hagáis una idea, en este momento FECOM tiene algo más de 1000 asociados, o sea, 1000 pequeños comercios. Hay muchos más en la ciudad, pero directamente asociados, creo, 1000, ¿no? Nuria, más o menos. Y están haciendo una labor increíble para revitalizar el comercio de proximidad. Pero ahora os voy a hacer yo partícipes, y me encanta la pregunta, me has dado. Os voy a hacer la gran pregunta. Cuando la pandemia, todos bajábamos a comprar, ¿verdad?, a nuestro establecimiento de confianza, porque era la persona, el frutero, el farmacéutico, el zapatero, el del bar, que estaban abiertos. Y entonces eso nos permitía tener nos olvidamos de los centros comerciales y aplaudíamos, ¿no? Igual que aplaudíamos a los sanitarios, aplaudíamos al pequeño comercio. Terminó la pandemia y volvimos a Internet, volvimos al comercio online y volvimos a las grandes superficies. Y nos olvidamos del comercio de proximidad. Si no protegemos al comercio de proximidad de nuestro barrio, yo he dicho antes que nuestra casa se va a devaluar. O sea, a nosotros nos interesa que haya un comercio en la calle con la luz encendida por la noche y que nos dé servicio. Los comercios se han hecho tan importantes que incluso para víctimas de violencia de género tienen unas instrucciones para que una mujer o un niño pudiera entrar en el comercio, y eso en una gran superficie ni se ha planteado. Y el pequeño comercio. En los pequeños comercios de los pueblos se está trabajando con estos pequeños comercios para que sepan si la gente que tienen mayor baja todos los días a por el periódico, a por el pan, a por la leche, a por media docena de huevos, porque en el momento en que no bajen ya saben que a ese señor, a esta señora mayor le está pasando algo. O sea, que es que además cumplen una función social el pequeño comercio. Y yo hay a mucha gente, sobre todo gente joven, las grandes superficies, tal. Digo, ¿y tú dónde compras? ¿De dónde son esos pantalones que llevas? A 5 euros, ¿verdad? Que te puedo decir hasta la tienda, ¿eh? Y que le has dado al botón. Digo, ¿y tú has pensado ese pantalón dónde se ha hecho fuera de España? ¿Y en qué condiciones
con los trabajadores. Digo, ¿tú sabes lo que cuesta un pantalón hecho en España por textiles españoles? Tú compras algo en una gran superficie y devuélvelo, que eso es una película de Almodóvar, devolver algo. Pero vete a un pequeño comercio y que no te esté, lo devuelves y con garantías. Y lo que no puede ser es que en cierta medida seamos un poco hipócritas, porque vamos al pequeño comercio, nos probamos zapatos, ropa, bolsos, abrigos y luego vamos a Internet y lo compramos por Internet. Que sepamos que también está en nosotros el poder mantener ese pequeño comercio que nos da mucho más de lo que recibe. Entonces, sí, ahí tenemos un problema, pero es un problema que entre todos tenemos que hacer, porque ahora vamos a hacer una campaña increíble con San Valentín. Pues no vayas a la gran superficie, vete a la joyería de tu barrio. Ahí Amazon es, digamos, la gran contrapuesta, ¿no? Exacto. Bueno, fijaros que también es verdad, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Muchos comercios nos están diciendo que sobreviven en pequeños barrios y núcleos rurales de la paquetería de Amazon. Sí. Bueno, pues bien. Pero también te dicen, mira, como no me conocían, el ejemplo de una mercería en un barrio de aquí de Zaragoza, mal, bueno, pues se pone en esto, sabes que puedes poner el paquete, tal, no sé qué, das el servicio y, pero que vendes esto, que vendes aquello, que vende... Oye, que pensaba que iba a cerrar y que está empezando a tener ventas, porque la gente del barrio, al entrar a por sus paquetes de Amazon, la están conociendo y la están comprando género. Eso sería un buen ejemplo, sí. ¿Vale? Y yo además, ahora, como usuarios, digo una cosa, pero a los comerciantes también les digo, a ver, que a la tienda entran si tú haces porque entren. Ojo, así, estar así, ¿eh? Y de mala cara. Y de que acabo de fregar y me has pisado, eso es Teruel. Pues, hombre, no. Hombre, no. Y te lo vas a poner, es que lo acabo de poner. Y tú dices, hombre, que he venido a probarme la ropa. Pero todo el problema no es vender, es que no fabricamos nada. Que vas a comprar algo, está hecho en China, ¿aquí qué hacemos? Nada. Hay textil, No sé ni cómo sobrevivimos, porque antes había un montón de empresas que fabricaban en España todo, y ahora no hacemos aquí nada. en textil, simplemente comerciantes. Sí, en Aragón tenemos varias empresas. En Caspe hay una buena industria textil, en Illueca también tenemos textil, en Calatayud también tenemos textil, en Malpica hay 2 empresas textiles, nosotros tenemos... sí, no, Pero esos sí. zapatos también cuestan mucho más. Quiero decirte que también... Vale, pero el zapato, Sí, el zapato español no te hace callos. Sí, pero que... Y el chino sí, o sea... Que yo en Illueca, vamos, si voy... Pero, por ejemplo, Cataluña antaño era importantísimamente textil, Sí. que suplió lo que comprábamos en Inglaterra de eso. Y ahora no existe nada. No. Yo quise un día comprar un teléfono al Corte Inglés que no estuviera hecho en China y no lo conseguí. Un teléfono especialmente, claro. Made in China. Digo, ole. Sí, es lo que dice Nuria, ¿no? O sea, estamos en un mundo globalizado. A lo que yo me refería es que cuando tú, en un comercio pequeño, yo os he dicho antes que yo tenía una visión muy pragmática de todo, ¿vale? Y los idealismos, pues bueno, pues para ver una película el sábado por la noche, pero que de idealismo no se vive, ¿no? Entonces, es que no me entran en la tienda y le digo, ¿qué vendes? Tal. Digo, especialízate, ¿eh? O sea, el pequeño comercio tiene que ir a gourmet, a especialización, a algo atractivo. Porque para eso ya tiene lo que tú acabas de decir. O sea, me voy a Amazon, me voy a una gran superficie. O sea, tengo que hacer... ¿Por qué prefiero la carne en una carnicería? Porque la estoy viendo y me la está cortando y me está explicando cómo se hace el filete. No se la estoy tirando a la cara, ¿no? Y en la pescadería pasa lo mismo, o en la frutería. Entonces tenemos que ir a atención al cliente, a cuidarlo, a que sienta que cuando entra en nuestra tienda es una experiencia. Nos hemos vuelto así como usuarios. Nos pasa igual en los hoteles, que vamos a un hostal y creemos que son 5 estrellas, ¿no? Y entonces,
Bueno, pues le tenemos que dar al cliente lo que el cliente demanda. Y el cliente demanda ahora, pues, experiencias y que le trates como algo único y exquisito. Bueno, pues se lo tendremos que hacer. Es que, claro, fíjate, lunes por la mañana y no me ha entrado nadie en la tienda. Y le digo, ¿y tú por qué abres el lunes por la mañana? ¿Quién compra el lunes por la mañana? ¿Quién compra el lunes por la mañana? ¿Vosotros compráis el lunes por la mañana? Bueno, los abuelitos jubilados. Ni eso. Ya te digo yo que no. Entonces, si no compra la gente el lunes por la mañana, ¿por qué abres el lunes por la mañana? ¿No? Bueno, pues no, tengo que cerrar el sábado por la tarde. Pero si el sábado por la tarde es cuando vas a hacer la caja de toda la semana. No, es que quiero tener conciliación. Ya, pero entonces no puedes estar en un comercio abierto al público para que la gente entre cuando a ti te viene bien. Yo tenía un amigo, bueno, tampoco era muy amigo, ¿no? Un conocido, perdón, que monta un bar. Y digo, pues hombre, bien, vamos, de bares estamos saturados, quiero decir que yo jamás le aconsejaría a nadie que se pusiera un bar. Hay muchísimos. ¿Vale? Pero este dijo que un bar. Y entonces me viene Javier y me dice, fíjate tú, fulanito. Y digo, a ver, ¿qué dice? ¿Una idea de bombero? Dice que va a triunfar, porque va a poner el horario de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Y digo, ¿esto qué? Dice, porque es cuando a él le viene bien. Bueno, estuvo abierto un mes. O sea, tú no puedes poner un negocio pensando que puedes vivir con un horario de 7 horas, trabajando de lunes a viernes y además conciliando porque tu hija tiene fiebre. Para eso hazte funcionaria, que es tan bueno como otra cosa, ¿eh? O sea, que no, yo no estoy diciendo, pero no te equivoques de profesión. Yo he tenido una hija y mi hija con fiebre me la he llevado al trabajo. La ventaja que era mi trabajo, que para eso yo siempre digo que es una ventaja el trabajar por cuenta propia. Mi hija con fiebre a trabajar, mi hija vacaciones conmigo. A los 5 años ya hacía fotocopias, pues ya está. Para ella era un juego, claro. Le daban las vacaciones de verano, me quedaba sin chica, que siempre te pasa eso, que tienes la chica durante todo el año y llegan las vacaciones de Navidad y se te pone mala. Pues a trabajar, al trabajo. Pero yo lo que no decía es, como ahora tengo a la niña mala, me voy a casa. Pues si el cliente no me va a entender. Cuando yo monto un negocio, ¿quién es mi jefe? El cliente. Claro. Es que el hecho de tener un negocio propio o trabajar para uno mismo tiene unos sacrificios añadidos. Claro. Lo que estás diciendo. Y lo tienes que asumir. Luego tiene infinidad de ventajas, ¿eh? Claro. El lunes por la mañana te puedes coger vacaciones. A mí me encanta cogerme vacaciones el lunes por la mañana. Está todo el mundo currando y tú dices, yo aquí. Tú sabes el gusto que da un domingo por la tarde que todo el mundo ya se va del pueblo, de la playa, de tal, y tú dices, ¡buah! Ahora aquí una cervecita a las 7 de la tarde en la playa, yo me voy a quedar esta noche a dormir. Eso no tiene precio. Tiene otras ventajas. Pero muy bien traído lo del comercio. Muchas gracias, sí. Sí. ¿Alguna otra reflexión ya para acabar? Porque ahora ya sí que creo que tenemos que acabar. Me voy si no te van a corriendo. matar, ¿verdad? Sí. ¿No? Bueno, pues yo quería darle las gracias a María Jesús por Así esta es. charla tan bonita, que además la tendremos en el YouTube del Servicio de Igualdad de la Casa de la Mujer, para Gracias, quien no Ana. ha podido estar, que la Sí. disfrute y la comparta. Gracias. Y nada, un placer tenerte aquí. Y mujeres como tú y personas como tú son muy importantes para la sociedad. Vicky sí que es una crack. Un aplauso.